Hola jóvenes, bienvenidos a una nueva entrega de Física 3. Mi nombre es Juan Carlos Penagos Solís y el día de hoy veremos carga eléctrica y ley de Coulomb. Comencemos. Vamos a recordar primero cuáles son los conceptos básicos de la electrostática. Número 1. Carga eléctrica. Toda materia se compone de átomos y estos a su vez de partículas como lo son los electrones, los protones y los neutrones. Los electrones y protones tienen una propiedad llamada carga eléctrica. En un átomo vamos a encontrar estas tres partículas fundamentales, como lo son el neutrón en el núcleo del átomo, el protón acompañando al neutrón en el núcleo y el electrón girando alrededor de ambas partículas. La partícula que tiene más carga que tiene mayor masa es el protón con respecto al electrón. El electrón es la partícula de menor masa, es decir, la que menos cantidad de materia tiene. Pero el protón tiene carga positiva y el electrón tiene carga negativa. Antes de entender cómo funcionan las cargas, vamos a primero ver cuál es la interacción de las cargas de igual o diferente signo. Según la ley de cargas, se dice que las cargas iguales se van a repeler, mientras que las cargas de signo diferente se atraen. De una manera más amplia, vamos a darnos cuenta. Cuando tenemos dos cargas positivas, estas no quieren estar juntas, entonces se repelen en sentido contrario. La primera repele a la segunda y la segunda a la primera. Si las dos cargas son negativas, pasa exactamente lo mismo que en el anterior caso. La primera carga negativa repele a la segunda y la segunda a la primera. Cuando las cargas son diferentes, positiva y negativa, la positiva atrae a la negativa y la negativa atrae a la positiva. Las dos se atraen. Y en el último caso, la negativa a la positiva y la positiva a la negativa. Para que esto se pueda dar, va a depender de en qué material se pueden encontrar. Vamos a encontrar en la naturaleza principalmente dos tipos de materiales, conductores y aislantes. Los materiales conductores son los que permiten el movimiento de las cargas eléctricas por su interior, como por ejemplo los metales, las soluciones de ácidos, bases y sales disueltas en agua, así como en el cuerpo humano. Vamos a ir entendiendo cada uno de estos. Hablando de los metales, el metal que tiene mejor conductividad, es decir, que permite mejor el paso de las cargas eléctricas, es en este orden: la plata, el cobre, el oro, el aluminio y el hierro. Repito, la plata, el cobre, el oro, el aluminio y el hierro. Hablando de otras soluciones, para el caso de los otros materiales, como lo son agua, tantalio u otros, va a depender de la cantidad de agua que tengan los elementos, qué tan conductores van a ser. Pero, por ejemplo, entre más agua, pero más sal tenga esa agua, mejor conductor va a ser. Por eso, el agua de mar es mejor conductor que cualquiera de las demás aguas. Nuestro cuerpo humano es un buen conductor porque tiene agua y tiene sales. Los segundos materiales son los que no permiten el movimiento de las cargas eléctricas. Estos se llaman materiales aislantes. Y podemos encontrar como por ejemplo la madera, el vidrio, el plástico, la porcelana, la seda, la mica y el papel. Estos materiales, si ustedes tienen de un lado una corriente eléctrica, el material, y después ustedes intentan tocar el material, nunca van a sentir nada, porque precisamente su principio es aislar las cargas eléctricas. Todas las personas que trabajan con corriente eléctrica utilizan normalmente guantes que están hechos de plástico o pueden estar hechas de cualquier otro tipo de textil o con algunas fibras como pueden ser de seda. Esto no permite precisamente el paso de la corriente. Las tres formas para poder electrizar cualquier cuerpo, es decir, que todos los materiales puedan cargarse negativa o positivamente, son: número 1, la más común, por frotamiento. Es cuando los cuerpos electrizados por frotamiento
producen chispas eléctricas, como sucede cuando caminamos por una alfombra, cuando se toca un objeto metálico o a una persona. O si bien al quitarnos un suéter o un traje de lana. Es muy común que cuando estamos acostados y, por ejemplo, movemos nuestra cobija o sobrecama, vemos pequeñas rayitos o lo que podemos decir como chispas eléctricas que van de un lado a otro. Esto precisamente son que nuestro cuerpo se está cargando por cargas eléctricas por frotamiento. Por contacto. Este fenómeno aparece cuando el cuerpo, material o elemento toca directamente a otro que tiene carga eléctrica, como por ejemplo, si metemos la mano en un contacto, si tocamos un elemento que está cargado, pero la forma más sencilla es, por ejemplo, cuando a veces tocamos televisores más viejitos en la pantalla y sentimos cómo nos cosquillean los dedos. Precisamente es porque las cargas eléctricas están dejando el televisor para ahora estar en nuestro cuerpo. Por inducción. Esta forma de electrización se presenta cuando un cuerpo se carga eléctricamente al acercarse al otro, pero sin tener contacto. Depende directamente del campo eléctrico que vamos a tener. Normalmente puede aparecer si ustedes tienen un globo que lo cargan por frotamiento. Repito, si ustedes tienen un globo que lo cargan por frotamiento o un peine por frotamiento con su cabello, ambos casos con su cabello, y después agarran una hoja de papel, van a ver cómo esa hoja de papel se empieza a acercar al globo porque se empieza a inducir de carga eléctrica. Ahora vamos a ver el segundo tema del día, ley de Coulomb. La ley de Coulomb. Charles Agustín Coulomb o Carlos Agustín Coulomb nos dijo que la fuerza de atracción o repulsión que puede existir en dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Para que sea más sencillo de entender, él nos dijo que si nosotros multiplicamos la constante de proporcionalidad por la carga de cada una y lo dividimos entre la distancia al cuadrado que los separa, vamos a encontrar la fuerza en newtons que van a tener, sea de atracción o repulsión, dichas cargas. Para poder desarrollar esto, es importante conocer algunas otras unidades, como lo son el deci, que es 0.1, el centi, 0.01, el mili, 0.001, el micro, que es 0.5011. Las más comunes que vamos a ocupar son el mili, cuando ponemos 0.00 y la unidad, el micro, 0.000001 y lo que sería y el 1, el nano, que va a tener 9 lugares, contemos 3, 6, 9, y el pico, que va a tener 12, 3, 6, 9, 12. Vamos a darnos cuenta cómo se denota el micro, con esta pequeña letra que se llama mu, el nano con una N, el pico con una P, y sin olvidar que el mili con una M. Mili, M, micro, mu, nano, N, pico, P. Por ejemplo, si nosotros tenemos un microcoulomb, significa que vamos a tener 1 por 10 a la menos 6. Ay, ay, ay. Si no se entiende bien, vamos a poner otro ejemplo. Tenemos 5 microcoulombs. Significa que vamos a colocar 0.1, 2, 3, 4, 5 ceros y el 5. O si tuviéramos, por ejemplo, 120 microcoulombs, vamos a colocar 0.1, 2, 3 ceros y el 120. Al final, ustedes deben de contar que entre el número que me están diciendo 120, queden desde el punto hasta ese número 6 lugares. Contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. La ley de Coulomb, ya lo habíamos visto en la diapositiva anterior. Vamos a darnos cuenta que
F es la fuerza eléctrica de atracción o repulsión. Va a ser de atracción cuando el resultado sea negativa. Va a ser de repulsión cuando el resultado sea positivo. Repito, la fuerza eléctrica de atracción será negativa y la fuerza eléctrica de repulsión será positiva. Y se mide en newtons. La carga eléctrica se mide en coulombs, precisamente por Charles Augustin Coulomb. También lo podemos ver en microcoulombs o en nanocoulombs o en milicoulombs, como lo vemos en esta diapositiva. La distancia con la que se separa lo debemos de trabajar en metros, aunque nos las pueden dar en milímetros o en centímetros. Y por último, la constante de proporcionalidad es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado entre coulomb cuadrado. Para que no se les haga tan difícil, vamos a ver ahora un par de ejemplos. Ejemplo número 1. Una carga eléctrica de menos 5 microcoulombs, es decir, carga negativa, como nos podemos dar cuenta en esta parte, se coloca a 2 milímetros de una carga de 3 microcoulombs. Pregunta, encuentre la fuerza entre las dos cargas. Aunque pareciera un concepto complejo, esto es bastante sencillo y lo vamos a desarrollar. Número 1, vamos a convertir todas nuestras unidades a números que podamos manejar. Vamos a empezar con la carga número 1. Carga 1. Tiene menos 5 microcoulombs. Menos 5 microcoulombs. ¿Qué significa? Van a colocar 0.1, 2, 3, 4, 5 ceros y el 5. Los 5 ceros no es porque tengamos un número 5, sino porque al final debemos de tener 6 números después del punto decimal. Contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Igual va a pasar con la carga número 2. 1 sería 0 punto, contamos los 5 ceros que vamos a tener y el 3. De tal manera que al final nos queden 6 números después del punto decimal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coulombs, coulombs. La distancia lo debemos de manejar en metros. Recuerden que un metro tiene 1000 milímetros. Por ende, si nosotros dividimos 2 entre 1000, siempre que tengamos milímetros, lo vamos a dividir entre 1000 para que tengamos metros. 2 entre 1000 tendríamos 0.002 metros. Repito, 2 entre 1000, 0.002 metros. Ahora sí estamos listos para poder encontrar nuestro resultado. Fuerza es igual a la constante. En la diapositiva anterior nos decía que la constante se puede manejar como 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, o también 9.000 millones de newtons por metros cuadrados entre coulombs cuadrados. 9.000 millones, es decir, 9 y 9 ceros. ¿Por qué 9 ceros? Porque aquí no los indica. Ahora sí ya podemos hacer el resultado. Fuerza es igual a la constante K multiplicada por la carga 1 multiplicada por la carga 2 y dividida entre la distancia al cuadrado. Para que no les genere dudas, abro paréntesis. 9 millones de newtons por metro cuadrado entre coulomb cuadrado, que multiplica a la primer carga, pero recuerden que esta carga es negativa, aquí lo indicaba, negativa, menos 0.1234 y el 5 coulombs, por la segunda carga, que esa sí es positiva, que es 0.12345 y el 3 coulombs. Entre, nuevamente en la parte de abajo, abro un paréntesis, la distancia al cuadrado, 0.002 metros elevados al cuadrado. Únicamente hasta ahorita hemos sustituido nuestros datos.
Si ustedes multiplican los primeros tres valores que tenemos, el 9,000 millones, el 0.000005 y por último por 0.000003, el resultado les va a quedar como 0.135. Y como aquí teníamos coulombs y coulomb, el coulomb se va y nada más me queda Newton por metro cuadrado. Sobre, ahora hacemos la operación 0.002 al cuadrado o 0.002 por 0.002. Recuerden que si ustedes multiplican el número por sí mismo dos veces, es como si eleváramos al cuadrado. Repito, 0.002 por 0.002 y será lo mismo que 0.2 al cuadrado. El resultado entonces nos quedaría como 0.12345 y el 4. Y metro por metro, metro cuadrado. Por división eliminamos el metro cuadrado y nos va a quedar únicamente el resultado en newtons. 0.135 entre 0.000004 nos queda una fuerza de 33,750 newtons. Solo que vamos a recordar, recuerden que la carga número 1 era negativa y al multiplicar se vuelve negativo y precisamente la carga nos da, la fuerza nos da negativa. Cuando la fuerza es negativa, lo único que significa es que es una fuerza de atracción. Cuando la fuerza es negativa, lo único que significa es que es una fuerza de atracción. Hagamos un segundo ejemplo. Ejemplo número 2. Una carga de 8 microcoulombs se coloca ahora a 3 milímetros de otra carga de 4 microcoulombs. Encuentre la fuerza entre las dos cargas. Nuevamente veamos los datos que tenemos. La primera carga, Q1, vale 0. Coloco mis 5 ceros y el 8 coulombs. La carga número 2 vale 0.5 y el 4 coulombs. La distancia, la constante siempre va a valer 9 con sus 9 ceros. Newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Y ahora la distancia, nuevamente me lo dan en milímetros. Entonces, 3 milímetros entre 1000 y nos queda 0.003 metros. Ya estamos listos. Fuerza es igual a K por Q1 por Q2 entre distancia al cuadrado. Vamos sustituyendo. 9,000 millones de newtons por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado que multiplican a la primera carga. Ahorita las dos cargas son positivas, por eso le estoy colocando signo positivo, a diferencia del primer problema que eran negativas. Así como sustituí la primera carga, sustituyo la segunda y recuerden que todo lo vamos a dividir entre la distancia que los separa en metros al cuadrado. Hacemos nuestras operaciones y cómo quedarían ahora. En la parte de arriba, 9,000 millones por 0.000008 por 0.000004. En la multiplicación de los tres términos de arriba, nos quedaría entonces como 0.288 newtons por metro cuadrado. ¿Por qué? Porque coulomb por coulomb es coulomb cuadrado y se eliminaría. Entre 0.003 al cuadrado, es decir, 0.003 por 0.003, nos quedaría como 0.000009 metros cuadrados. Metro cuadrado entre metro cuadrado lo puedo reducir
Y por último, hacemos la división. Los 288 entre los 0.000009. Y nos queda una fuerza de 32 millones de newtons. Repetimos, nos queda una fuerza, perdón, de 32.000 newtons. 32.000 newtons. Espero, jóvenes, que este video les haya ayudado y les haya ayudado a resolver cualquier otros problemas. Ahora es turno de ustedes. Espero y puedan resolver los dos ejercicios de esta semana. Me despido, Juan Carlos Penago Solís.